Mi nombre es Israel Valenzuela, estudio en el Centro Universitario de los Valles. Actualmente curso el quinto semestre. Este tutorial es para la materia de Fundamentos de la Neuropsicología. Abordaré el tema de la lateralización cerebral. La lateralización hemisférica es un concepto que hace referencia a la especialización de cada hemisferio cerebral. Es una serie de funciones cognitivas concretas, por ejemplo, el lenguaje o la memoria. Esto viene ocurriendo desde los estudios de Bellhom, que estaba interesado en las causas que determinan la deficiencia intelectual, y Broca, que era el más centrado en la lateralización hemisférica en sí mismo, concretamente en la capacidad del lenguaje. Salvo unos cuantos orificios en la línea media del cuerpo, tenemos la mayoría de sus partes por duplicado, una a la izquierda, otra a la derecha. Incluso el cerebro, que la mayoría de la gente considera el asiento unitario e indivisible del yo, sigue este principio general de la duplicación bilateral. En su parte superior, el encéfalo se compone de dos estructuras, los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, que están totalmente separados, a excepción de las comisuras cerebrales que los conectan. Aunque los hemisferios izquierdo y derecho tienen un aspecto parecido, entre ellos hay diferencias fundamentales en cuanto a su función. El estudio de pacientes con cerebro escindido o dividido, pacientes a quienes se les ha separado mediante comisurotomía el hemisferio izquierdo y derecho, es uno de los principales temas. Otro tema de estudio es la localización de las capacidades lingüísticas. En el hemisferio izquierdo, las capacidades lingüísticas son las capacidades cognitivas más lateralizadas. En 1836, Marc Dax, un médico de provincias desconocido, presentó un breve informe en una reunión de una sociedad médica de Francia. Fue su primera y única presentación científica. Dax estaba sorprendido por el hecho de que ni uno solo de los aproximadamente 40 pacientes lesionados cerebrales con problemas del habla que había visto a lo largo de su carrera, la lesión se restringiera al hemisferio derecho. Su presentación no despertó mucho interés y Dax murió el año siguiente sin saber que se había anticipado a una de las áreas de investigación neuropsicológica modernas más importantes. A principios de 1900 se encontró otro ejemplo de lateralización de la función. Hugo Carl Liebman halló que la apraxia, al igual que la afasia, casi siempre se relaciona con una lesión del hemisferio izquierdo, pese a que sus síntomas son bilaterales, es decir, que afectan a ambos lados del cuerpo. Los pacientes con apraxia tienen dificultades para realizar movimientos cuando se les pide que lo hagan fuera de contexto, aunque no los tienen para realizar los mismos movimientos cuando no están pensando. La influencia conjunta de las pruebas de que el hemisferio izquierdo desempeña un papel especial tanto en el lenguaje como en los movimientos voluntarios llevó al concepto de dominancia cerebral. Conforme a este concepto, un hemisferio, por lo general el izquierdo, asume el papel dominante en el control de todos los procesos comportamentales y cognitivos complejos, y el otro desempeña solo un papel secundario. Las investigaciones iniciales sobre la lateralización de la función compararon los efectos de las lesiones en el hemisferio izquierdo con los del derecho. Sin embargo, hoy en día se emplean también otras técnicas para la prueba de la mitad sódico, la prueba de escucha dicótica y la neuroimagen cerebral son tres de ellas. Los estudios de McLone de víctimas de accidentes cerebrovasculares unilaterales estimularon el interés por la posibilidad de que hubiera diferencias entre el cerebro de las mujeres y el de los hombres en su grado de lateralización. McLone halló que las víctimas masculinas de accidentes cerebrovasculares unilaterales tenían el triple de probabilidades que las víctimas femeninas de sufrir afasia. Encontró que las víctimas masculinas de accidentes cerebrovasculares en el hemisferio izquierdo tenían una disminución del rendimiento en las pruebas verbales de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, mientras que las víctimas masculinas de accidentes cerebrovasculares en el hemisferio derecho tenían una disminución en el rendimiento en las pruebas manipulativas de dicha escala. En contraposición, en las víctimas femeninas no hubo diferencia significativa entre los efectos perjudiciales de accidentes cerebrovasculares izquierdos y unilaterales en el rendimiento del WISE. Basándose en estos tres hallazgos, McLone llegó a la conclusión de que el cerebro de los hombres está más lateralizado que el de las mujeres. Los estudios de neuroimagen funcional han puesto de manifiesto una función lateralizada interesante e insospechada.
Cuando se realizan con una mano movimientos complejos, guiados cognitivamente, la mayor parte de la actividad se observa en el hemisferio contralateral, como era de esperar. Sin embargo, también se observa cierta activación en el hemisferio homolateral, y estos efectos homolaterales son sustancialmente mayores en el hemisferio izquierdo que en el derecho. El hecho de que sea más probable que las lesiones del hemisferio izquierdo se relacionen con problemas motores homolaterales que las lesiones del hemisferio derecho es coherente con esta observación. Según el antiguo concepto de dominancia del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho no interviene en la emoción. Se ha demostrado que este supuesto es falso. En efecto, el análisis de los efectos de lesiones cerebrales unilaterales indica que el hemisferio derecho es superior al izquierdo en la percepción tanto de expresiones faciales como del estado de ánimo. Las primeras teorías de la lateralidad tendían a atribuir grupos complejos de capacidades mentales a un hemisferio u otro. El hemisferio izquierdo suele tener mejor rendimiento en pruebas de lenguaje, de modo que se supone que es dominante en capacidades lingüísticas. El hemisferio derecho suele tener mejor rendimiento en ciertas pruebas espaciales, de modo que se supone que es dominante en capacidades espaciales, y así sucesivamente. Quizás este sea un primer paso razonable, pero actualmente la opinión que predomina en los investigadores es que esta aproximación es simplista y lógico incide con los datos. El problema es que las categorías tales como lenguaje, capacidad musical y capacidad espacial se componen cada una de ellas de docenas de actividades cognitivas individuales, y no hay modo para suponer que todas las actividades asociadas con un rótulo general estén necesariamente lateralizadas en el mismo hemisferio. Se ha confirmado lo inadecuado de categorías amplias de la lateralización. ¿Cómo es posible sostener que todas las capacidades lingüísticas están lateralizadas en el hemisferio izquierdo, cuando el hemisferio derecho ha demostrado ser superior en percibir la entonación del habla y la identidad del orador? De hecho, han surgido notables excepciones a todas las categorías amplias de lateralización cerebral. Como resultado de la creciente evidencia de lo inadecuado de categorías amplias de lateralización cerebral, muchos investigadores están optando un enfoque diferente. Están basando sus estudios de lateralización cerebral en el trabajo de psicólogos cognitivos, quienes han descompuesto tareas cognitivas complejas, tales como leer, estimar relaciones espaciales y recordar, en sus procesos cognitivos constituyentes. Una vez que se ha determinado la lateralidad de los elementos cognitivos individuales, es posible predecir la lateralidad de tareas cognitivas basadas en los elementos cognitivos específicos que las componen. Coslin encontró pruebas de que procesos independientes en el sistema visual juzgan tipos diferentes de relaciones espaciales entre objetos. Existe un proceso para hacer juicios categóricos sobre relaciones espaciales, por ejemplo, izquierda-derecha, encima-abajo, y uno para hacer juicios precisos de las relaciones espaciales entre objetos en términos de su distancia y ángulo uno respecto a otro, puesto que el proceso para hacer juicios espaciales categóricos es dominante en el hemisferio izquierdo y el proceso para hacer juicios espaciales coordinados, referentes a distancia y a ángulos, lo es en el hemisferio derecho. Cabres y Coslin predijeron que el hemisferio izquierdo sería superior en juzgar si un objeto está encima o debajo de otro, y que el hemisferio derecho sería mejor en juzgar si dos objetos están separados más o menos de determinados centímetros.